24 años. En el mundo de las secuelas existen diferentes susurros de las personas que las pueden afectar en cuanto a su percepción y la expectación que podrían tener sobre una segunda parte que puede salir de su película, videojuego o serie favorita. Las segundas partes siempre son peores. No importa cuánto se tarden, pero háganla bien. Han pasado 84 años para que llegara esta secuela. Oh, por favor, no arruinen la historia con una secuela. En esta ocasión no han pasado 84, pero sí 24 desde que Gladiador, una película de culto que llegó precisamente al principio de este milenio, llegó a las pantallas de cine, dirigida por el tan aclamado ya en ese entonces también director Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. Ambientada en la Roma de antaño, hoy obtiene su esperada secuela, traída por el mismo director, en una época actual que si la vieran los romanos dirían algo parecido al meme: si dicen lo que pienso, me llevan preso. Por supuesto que estamos hablando de Gladiador 2. Bueno, banda verteno por acá en una nueva review, opinión, reseña, crítica más de este canal, en donde vamos a volver a sumergirnos en una película que de entrada tú esperarías que sea una película bastante inmersiva. Y no quiero aún emitir un comentario que desvele desde este momento hacia qué calificación va esta película o cuál calificación le vamos a dar, ya que antes yo te quiero preguntar para la caja de comentarios: si tuvieras que elegir una sola cosa positiva de la época romana, ¿cuál sería? Hay cosas rescatables en esa era que hoy vemos como desastrosa, pero que aún así sentó las bases para lo que hoy llamamos mundo moderno o mundo contemporáneo. Interesante filosofía que se puede armar para la caja de comentarios si decides dejar uno, así que yo siempre lo estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por director leyenda Ridley Scott, quien no hace falta decir qué película nos trajo, ¿verdad? Llega con una segunda entrega de lo que para muchos es su película más pasional, más heroica y con más corazón. 24 años después, pero siguiendo el linaje de lo que nos dejó Máximo Décimo Meridio, con un nuevo cast y rindiéndole homenaje a las batallas del pasado, pero en lo que parece ser también un ciclo vicioso e interminable de poder de lo que era Roma en ese momento. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo a la gloria perdida de Roma. Ok, no me gusta caer de buenas a primeras en comparaciones porque esta review no es de ambas películas y no es de la primera, sino que es de la secuela, pero una cosa sí voy a decir: me gustó más la primera. Gladiador 2 empieza rápidamente haciéndole un homenaje a la gran primer historia que contó, la historia de Máximo Décimo Meridio, una historia de un héroe que derrocó a un emperador tirano y se volvió una leyenda entre el pueblo de Roma. Sin embargo, desde el inicio nos deja la película muy en claro que tan como en esos momentos revolucionarios, digámoslo de alguna manera, muchas veces en la historia solo sirven como cuentos de hadas, ya que rápidamente, otra vez, cuando un líder muere, otro lo suple. Y a veces el cambio a consecuencia de una revolución suele ser igual o peor que el líder al que acaban de derrocar. En este caso, el gusto a Roma no le duró mucho, ya que tan solo unos años después, y el film nos explica el contexto con letras al inicio para no perdernos cronológicamente, nos encuentra en 30 años después dentro de un Roma nuevamente al borde del colapso, por un mal gobierno de los tiranos Césares y hermanos Geta y Caracalla, quienes son, pues, típicos mis reyes de esta época que no saben gobernar y simplemente se cumplen sus caprichos en el Coliseo romano. Eso es todo lo que puedo decir de ellos, siendo que me parece un punto flojo, un punto de inflexión flojo que le dieron solamente esta característica a esos personajes y no cómo llegaron al poder, un poquito de su historia, como no sé, como que solamente les importan los juegos, ya que si bien Cómodo, quien era el César en la primera película y gran antagonista interpretado por Joaquín Phoenix en esta entrega, digamos que son personajes bastante caricaturescos, en donde se destaca una buena actuación de ambos, pero nada más. Realmente no es un odio orgánico el que se pueda sentir con ellos, ya que las acciones se reinterpretan como las de típicos niños malcriados, los cuales son muy fáciles de manipular, y los cuales se van simplemente diluyendo en su participación en el transcurso de la película. Pero suficiente de los Césares, hablemos del protagonista, Paul Mescal. Fíjate que desde un inicio que me enteré que él sería el protagonista, tenía mis dudas, bastante. Y lo digo nuevamente, no se trata de comparar, pero cuando tienes detrás un figurón que dejó Russell Crowe, con una actuación espléndida que dejó a Máximo Décimo Meridio como uno de los personajes heroicos cinematográficos más populares, y encima
ahora tienes que interpretar al hijo. Buah, no era para nada un trabajo fácil. Sin embargo, desde el inicio nos muestran como Lucio, quienes nosotros ya sabemos que es el hijo de Máximo, pero lamentablemente hay que pasar por un largo camino de descubrimiento para que los personajes sepan quién es él. Nos muestran a un líder defendiendo a capa y espada a sus tropas en lo que es una de las últimas islas africanas que quedaban en pie, sirviendo esto, entendiéndolo como su refugio, ¿no? Resistiéndose ante los conquistadores de Roma, que en ese momento eran liderados por el general Acasio, interpretado por Pedro Pascal, y esposo en la película de Lucile, madre de Lucio, en una batalla que enfrenta a padrastro e hijastro sin que ellos lo sepan, evidentemente, haciendo crecer una semilla de venganza y de ira inminente que tendría durante toda la película al personaje de Paul Mescal, ya que en esta batalla él pierde a su esposa a manos y por culpa del general Acasio. Evidentemente, Lucio es uno de los pocos sobrevivientes a esta batalla y por ello es llevado a Roma como un esclavo en lo que sería el comienzo de su historia, del camino del héroe. Camino del héroe, sí, lo más típico del mundo, digamos. El camino del héroe más enfocado en, bueno, lo típico, ¿no? Historia de venganza, hasta llegar a crear un héroe. Y en forma de homenaje también, porque el film nada más iniciar también inicia con acción, así como inició con una batalla en la antigua película. Y hay que decir que, si bien no es una película que recurra mucho a la nostalgia de la primera, sí hay bastantes secuencias que son un tributo hecho y derecho a escenas que ocurrieron en la primera entrega. Digamos, es una historia padre e hijo. ¿Qué hay que hacer para que Lucio se luzca, siga el legado de su padre y se parezca bastante a su padre aquí? Bueno, va a pelear como él, se va a parar como él, es un gran líder y motivador del pueblo como él. Hasta poeta nos salió, diciendo frases que decía él y adoptando estrategias en la arena de combate como lo hacía él. Todo ello es acompañado de una gran visión de lo que era Roma en aquellos años de tiranía. Estamos hablando más o menos de 200 años después de Cristo. Y una vez que empieza este camino del héroe, que la verdad, eso sí, hay que decirlo, de una vez, la película tiene muy poca impredecibilidad. De hecho, simplemente hay un aspecto que no me esperaba en todo el film. Y eso es que desde los trailers y los clips que habíamos visto, nos van a vender como que una historia de venganza típica, ¿no? De un guerrero que ha sido capturado, llevado a Roma y que en cualquier oportunidad que tenga va a tratar de ascender y ascender hasta saldar cuentas pendientes con el que mató a su esposa. En este caso, Acasio, quien pues simplemente es un general de batallas y él no sabía que esa era la esposa de su hijastro, evidentemente. Esposa que además era buena con el arco y estaba acabando con muchos hombres de él. Él simplemente dio la orden, pero dentro de todo, él no es el villano principal. Sí, digamos que dentro de todo no está mal la historia que construyen o lo que nos quieren dar a entender con este general Acasio, pero sí como que desperdician un poquito su aura, porque me parecía un personaje interesante, al ser un personaje que no llega ni a la mitad, o más o menos arrastrándose a la mitad de la película. Aún así, en Gladiador 2 veremos a un Paul Mescal enfrentarse a distintos escenarios con los que, una vez, con esa mirada de ira en sus ojos, Paul Mescal sabe interpretar a la perfección a alguien que, a diferencia de que en la primera, Máximo Décimo Meridio era un líder ya conocido por sus tropas y una vez esclavo, ya conocido por sus acciones, queridísimo como un hijo por el padre de César, Marco Aurelio, luego enfrentarse al César con el mismo apoyo del pueblo romano, Lucio tuvo que enfrentarse a una historia distinta, pero parecida. Líder de tropas muy querido y alabado por los suyos en la isla que defendía, para luego pasar por esclavo de Roma y ganarse el cariño del pueblo que estaba necesitado de una gran figura heroica, ya que como Césares, los hermanos no sabían gobernar y solo ofrecían, digamos, buen entretenimiento dentro del Coliseo, pero tomaban muy malas decisiones. Así, Lucio es descubierto por un nuevo tipo de personaje que vemos dentro de esta, digamos, sociedad que hay dentro de esta Roma medio chota organizacionalmente. Un personaje recluta gladiadores que al principio simplemente parece que es una especie de consejero, mensajero, miembro del Consejo de los Césares, el cual simplemente es alguien que ve potencial en esclavos y los selecciona para entrenarlos y ser los mejores en el Coliseo. Digamos que es alguien que escoge a sus pupilos para después ganar dinero con ellos apostando y dándole el mejor espectáculo a los Césares. En este caso, Lucio se luce en una primera mini arena en donde los ponen a pelear a los esclavos contra monos salvajes, y con un CGI fluctuoso en el mal sentido, tenemos un gran desarrollo visual de las habilidades y la ira que tiene Lucio en ese momento para combatir, siendo así que Macrinus, el personaje interpretado por Denzel Washington, lo pule, lo escoge, lo adiestra, según él, y negocia con él, porque vaya personajito que es este de Denzel Washington. Digamos que lo que creíamos que iba a ser Pedro Pascal en este film, lo terminó siendo este tipo. Digamos que este tipo vendría siendo literalmente como lo que es un pingüino, la serie del pingüino,
pero en esta época romana. Un negociador y traidor en las sombras como tal. Y eso es bueno, porque es una sorpresa. Lo digo de hecho porque es de las pocas sorpresas bien hechas que hay. Siendo que ambos escalan en poder juntos. Macrino con la popularidad gracias, irónicamente, a la popularidad también de su pupilo por ganar y ser el líder en varias batallas del Coliseo. Que si quieren acción dentro de, no se preocupen, esta supera con creces en cuanto a batallas dentro del Coliseo. Pero eso sí, mucha significa reiteración también. Y eso lo supo hacer muy bien la primera. Batallas que le dan brillo a Lucio, porque en ese momento que peleaba hacía alianza con este tipo, ya que quería la cabeza del emperador Acasio, mismo emperador que tenía en mente en las sombras una insurrección con sus hombres apoyando el propósito de su hijastro de liberar a Roma. Pero claro, ellos dos no se conocían hasta que hay medio una introspección del personaje de Lucile para salvar y atar cabos sueltos y decirle de alguna manera la verdad a su hijo Lucio. Sin embargo, en este tono medio de dramatización cursi que también tiene y que también tuvo también la primera parte de Gladiador, la primera película, pues fue demasiado tarde. Un film que en definitiva juega mucho con la interpretación de una Roma corrupta, con mentiras por todas partes, con los malos prejuicios sobre algunos personajes a los que cada uno de ellos busca sus propias convicciones, desde un senado que no tiene ningún poder, ya que el poder reina en la absoluta tiranía de los césares, hasta un consejero que de consejero no tiene nada, ya que simplemente hace de todo para escalar y escalar al poder, hasta tratar de convertirse él mismo en un nuevo César, con una historia construida por mentiras, y utilizar al verdadero héroe como instrumento hasta construir al héroe que alguna vez fue Maximus nuevamente para Roma, como ahora lo es y será su hijo en esta historia, mediante un gran gladiador que pelea con fuerza y honor, lema de su padre, que el público conoce muy bien, porque precisamente también lo fue Maximus, pues de hecho no habían pasado tampoco tanto tiempo como para que el pueblo lo olvidara, así que con una construcción de una buena atmósfera y de una Roma defendida a capa caída, demostrando sus carencias y el corrompimiento de una sociedad sin estribos, mediante la violencia, el combate sanguinario y la épica que tiene la nueva historia de Lucio, Gladiador 2 pone toda su fuerza en lo que fue el empeño de batallas 1 a 1 por las que tuvo que enfrentar esta vez la descendencia de Máximo, venciendo a campeones, a su propio padrastro, de quien tenía una mala impresión, perdonándolo en la misma arena de combate y siendo precisamente ese combate un detonante de ahora su ira, pero contra Roma, aportando así finalmente la gota que colmó el vaso para deconstruir y reconstruir una nueva sociedad que necesitaba un héroe, perdonando a su madre y derrotando en una pelea final a quien lo usó como instrumento, en otro 1 contra 1 simbólico en frente de sus tropas y las tropas enemigas, para así dar ese discurso final que, bueno, sí, bien, está bien, no es un discurso cerrador de una guerra como tal, ni iniciador, ni palabras que realmente deslumbren un gran inicio para una nueva Roma. Se dijo pocas palabras porque la verdad ambas tropas vieron esa pelea 1 contra 1 y vieron las ambiciones y acciones, la fuerza y honor de cada uno, ¿no? Entonces se entiende que lo entendieron perfectamente sin necesidad de discurso. Pero a mí me gustan los discursos motivadores, así que me hubiera gustado que hubiera sido un cierre con enjundia, con más sabor, porque lo sentí un poquito flojito ese discurso del final. Así que sí, Gladiador 2 nos lleva nuevamente a una suma épica de emociones con distintas batallas en donde no falta la acción. Tiene un CGI lamentable en varias ocasiones, se dice y no pasa nada. Ridley Scott, si algo sabe bien, es crear atmósfera. Y a pesar de que es una Roma bastante computarizada, que la de la película del 2000... 24 años antes y se ve mejor. A ver, no es que se vea mejor, sino es que tiene más esencia la del 2000 y eso es imperdonable para una película que sale 24 años después. Es posible así meterse dentro de una Roma aún bien representada gracias a los vestuarios, al diseño de producción y en parte sí, también al soundtrack, que yo diría que tampoco está a la altura de la primera, pero bueno. En esta ocasión con música de Harry Gregson Williams. Es una digna secuela que le da el spot necesario a lo que nos gusta. Y aunque tiene de vez en cuando el uso de la comedia implícita que realmente no aporta mucho, sino que abarata el drama, podemos decir que Gladiador 2 le rinde tributo a lo que fue una de las mejores películas de este milenio. Obviamente estoy hablando de la 1. Efectiva, directa, trepidante y violenta, como la acción dentro de un coliseo romano. Una secuela que ahonda más en las batallas que en un discurso político, ofreciendo acción sin igual, pero con una narrativa prescindible para construir el legado de Maximus. Homenajeándolo y con montones de referencias, el nuevo Gladiador consigue provocar esa épica de un gran blockbuster. Hay una frase que leí por ahí, bueno, no frase, sino que es como que una opinión que dice que, es preocupante la verdad, el 70% de las películas que se traen de una época, podemos decir, de cuando fue el cine de oro, ¿no? Por ejemplo, Titanic, o esta de Gladiador, o películas que están en un pedestal, digamos, y luego las traen a esta época que les quieren hacer una secuela, o un remake, o un reboot, o lo que sea, el 70% de las veces termina saliendo mal. Peor que la primera o en un desastre. O sea que es muy, muy difícil traer una película con una historia, con una gran historia como las de antaño,
a esta época y hacerlo bien. ¿Qué nos está pasando, amigos? Pero bueno, yo por todo lo dicho en esta review a este film Gladiador 2, y yo por eso le doy 3 estrellas y media como calificación personal, y aún así digámosla que es, pues bueno, me la pasé bien en la sala de cine. Es muy buena.